Tú, mierdas. Sí, te estoy hablando a ti. ¿Quieres ser una persona de éxito? Levántate a las 5 de la mañana, haz 350 burpees mientras lees un poco de física cuántica. Luego, para terminar, desayuna 10 huevos de avestruces mientras te das un baño en agua congelada santificada por monjes budistas. De esta forma podrás ser de exitoso como yo y millonario. Bueno, ojalá fuese el caso de que soy millonario. La realidad es que cuando hablamos con personas de éxito, una de las cosas que más se les pregunta o de las que más se hablan son de las rutinas que tienen ellos por la mañana. Pero si lo piensas bien, tú también tienes una rutina de mañana. Puede ser mejor o peor, pero también la tienes. Ahora, con el nuevo año, es muy probable que muchos de nosotros estemos creando nuestros objetivos para este año 2024. Y puede ser que tener una buena rutina de mañana sea uno de ellos. Aún así, tenemos que tener en cuenta que el éxito de las personas no está relacionado directamente con su rutina de mañana. Por mucho que copiemos las rutinas de mañana que hacen otras personas, esto no quiere decir que podamos replicar sus resultados, ya que la rutina es simplemente una variable más en todas las que han hecho que lleguen al punto en el que están. Con esto no quiero decir que tener una rutina saludable para realizar todas las mañanas no sea bueno y no nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Pero es importante que tengamos en cuenta que lo que ha servido a otras personas no tiene por qué servirnos a nosotros y que tenemos que adaptar esa rutina a lo que nos viene bien o mal. Ahora bien, ¿qué actividades podríamos hacer durante las mañanas tras despertarnos para empezar el día bien y con energía? A nivel científico se ha probado que hay ciertas actividades que pueden ayudarnos a empezar el día con buen pie y con niveles altos de dopamina para que la motivación que tengamos al inicio del día sea superior a la normal. De hecho, el Dr. Andrew Huberman tiene un podcast muy interesante en el que habla sobre rutinas de mañana y especialmente sobre la rutina que él realiza, así que os lo dejaré en la descripción por si queréis verlo. Lo primero que podemos incluir en nuestra mañana es hacer un poco de ejercicio. Sí, todos hemos escuchado 1000 veces lo bueno que es hacer ejercicio, lo bueno para la salud que es y lo bien que viene para empezar el día. Pero es cierto que está estudiado que hacer un poco de ejercicio y subir las pulsaciones durante la mañana nos ayuda a generar más dopamina que hace que podamos sentirnos más motivados durante el día. Aún así, el ejercicio que hacemos por la mañana no tiene por qué ser una sesión muy dura. Podríamos simplemente moverse un poco dando un paseo o una sesión de entrenamiento con tu propio peso que incluya flexiones, dominadas y sentadillas, o incluso una clase de yoga puede ser un tipo de ejercicios muy interesantes para hacer para quien no está dispuesto o no puede ir a un gimnasio por la mañana. Otra costumbre que podemos tener por las mañanas y que puede ayudarnos mucho es evitar coger el móvil durante unas horas. La verdad que esto es una costumbre que a mí me está costando mucho aplicar y seguramente vosotros os sintáis identificados conmigo. La idea de evitar el móvil no es simplemente un capricho. De hecho, una de las cosas por las que la gente se suele despertar muy pronto por las mañanas es porque saben que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana hay muy poca gente activa, entonces la posibilidad de recibir mensajes o llamadas durante esas horas es muy pequeña. Entonces, es más fácil aprovechar esas horas para hacer un trabajo concentrado sin tener que distraerse. Aún así, todos sabemos lo que supone el móvil y aunque no haya gente despierta durante esas horas, es muy probable que si abrimos Instagram, abrimos TikTok, abrimos cualquier red social, podamos entrar en un bucle infinito de hacer scroll y ver vídeos y stories que nos rompa totalmente la mañana. Entonces, lo mejor es dejar el móvil en una habitación separada o no tenerlo cerca. Es cierto que aquí una de las principales dificultades que hay es que muchos de nosotros utilizamos el móvil como despertador. Bueno, yo lo que he hecho ha sido, por ejemplo, cambiar el despertador del móvil por el despertador del reloj, que simplemente vibra y además si estoy durmiendo al lado de alguien no le molesta. Otras opciones serían comprar un reloj clásico, analógico y que utilizar eso en vez del móvil. Y así de esa forma puedes dejar el móvil apartado de la vista y no tienes la tendencia a cogerlo por la mañana nada más despertarse. Otra actividad que podemos hacer para mejorar nuestras mañanas es salir a que nos dé un poco el sol. Lo bueno es que la exposición al sol la podemos complementar con otra actividad como es el ejercicio físico. De esta manera salimos a dar un paseo para activarnos un poco y nos exponemos al sol para regular nuestros niveles de cortisol y empezar de una mejor manera el día. Otra forma de subir nuestros niveles de dopamina es darse una ducha o un baño de agua fría. Con 2-3 minutos sería suficiente. Además, todos sabemos que no hay nada que despierte más que un baño de agua fría o un chorrazo de agua fría cuando estás medio dormido. Entonces, podríamos utilizar esto para empezar la mañana o incluso utilizar la ducha para después de hacer un poco de ejercicio. Hacer esta exposición al agua fría, especialmente por las mañanas de un día frío, es algo que no es nada agradable. Pero bueno, lo importante es superar esto y una vez te metes dentro del agua y sales de la ducha, te sientes con muchísima energía.
es algo que yo he probado y que la verdad recomiendo a todo el mundo que haga en algún momento de su vida. Todo esto que hemos hablado antes se resume en algo muy sencillo, y es: por las mañanas es importante hacer algo que te suponga un esfuerzo y que sea incómodo para ti. Puede ser lo que hemos hablado, hacer unas flexiones, darse una ducha de agua fría o salir a correr un ratillo. Esto es todo muy personal y es importante que lo tengáis en cuenta, pero empezar el día haciendo algo que te supone un esfuerzo es una forma de superarse y de subir tus niveles de dopamina aún más, porque hacer algo que te cuesta te da una recompensa mayor que si es algo que te es muy sencillo. Todo esto que os he compartido es simplemente unas formas de poder intentar empezar a crear una rutina por la mañana. Lo importante es que la adaptéis a vosotros, que no intentéis copiar lo que hacen otros, o que si copiáis sea coger ideas e implementarlo a vuestra rutina y a lo que os sirve. Ahora estaréis pensando, sí, muy bien, lo que tú quieras, nos has hablado de qué podemos hacer tras despertarnos para mejorar nuestra mañana, pero ¿qué es del despertarse? Muchas veces cuando hablamos y escuchamos las historias de estas personas también de éxito o incluso millonarias, hablan mucho de que se despiertan a las 4 o 5 de la mañana, y es algo que, bien, todos sabemos, pero ¿a qué hora se acuestan? Nunca se habla de la hora a la que se acuestan. En mi caso, por ejemplo, tras hacer varias pruebas e intentar distintas horas, yo he descubierto que para mí las mejores horas para acostarme son entre las 10:30 y las 11:30 de la noche, y de esa forma me despierto cómodamente entre las 5 y las 7:30 de la mañana. Si me paso y me quedo más de la cuenta o me quedo corto de sueño, esa mañana ya va a ser horrible y me va a costar mucho despertarme y ponerme a hacer lo que debería. Pero bien, ¿por qué hay que despertarse tan pronto? ¿Qué necesidad? Si a mí no me hace falta. Bueno, la idea detrás de despertarse tan pronto es que cuando nos despertamos estamos en el mejor momento para tomar decisiones y es cuando menos tenemos que tirar de fuerza de voluntad para hacer las tareas que queramos. Entonces, si a esto le añadimos que tenemos menos distracciones porque hay mucha menos gente despierta, podemos realizar de mejor manera las tareas importantes que tengamos que hacer durante el día, y de esa forma dejar a momentos en los que tengamos más distracciones porque ahí simplemente hay gente despierta y es más probable que nos llegue mensaje, para tareas menos importantes o que no nos supongan tanta concentración. Aún así, esto no es una ciencia exacta. Hay personas que se sienten mucho más productivas en las altas horas de la noche antes de acostarse, que se da la misma situación, no hay tantas distracciones. Si tú eres de unos o de otros, lo importante es que te organices el día de manera que o hagas las cosas importantes por la mañana porque sea tu momento más álgido, o prefieras y te organices el día para llegar de la mejor forma posible a esas últimas horas del día para realizar el trabajo que necesitas hacer. Ahora, una vez os he hablado del despertar y de las actividades, ¿cuál es la rutina que me he propuesto yo hacer para este 2024? Lo que me gustaría hacer es despertarme entre las 5:30 y 6 de la mañana, luego hidratarme, vestirme e ir a hacer un poco de ejercicio al gimnasio entre las 6:15, 6:30. Una vez termino el ejercicio, desayunar y tener 2 horas de focus time de 8 a 10 hasta la primera reunión que tengo del trabajo. Como veréis, no es una rutina muy complicada, ni tiene 1000 pasos ni nada de eso. Es algo que, como yo he visto que hacer y acordarme de 1000 cosas que hacer durante la mañana me cuesta, he preferido empezar con una rutina sencilla y luego, una vez me salga de manera natural y ya me haya adaptado a ella, ir añadiendo distintas cosas que me gustaría hacer, como meditación o ejercicios en casa o estiramientos, e ir metiéndolos en distintos huecos que tenga por la mañana, y así no tener que asumir tantas cosas nuevas de golpe y que me sienta abrumado al tercer día de intentarlo. Aún así, si queréis alguna otra idea de rutinas de mañanas, en el podcast que os he comentado de Andrew Huberman, él comenta su rutina de mañana y os puede servir para coger distintas ideas, ya que él ha probado mucho y hay muchísimos vídeos en YouTube de gente que ha estado probando la rutina que Huberman habla en su podcast. Con este vídeo lo que quiero que se vea es que es importante tener una buena rutina de por la mañana, pero que copiarlas al 100% de otras personas no tiene mucho sentido, ya que cada uno de nosotros somos distintos y tenemos distintas dificultades y distintas actividades que se nos dan mejor. Entonces deberíamos adaptar las rutinas a nuestro ser y no a lo que otras personas les ha servido por el simple hecho de que sean más exitosos o estén ganando más dinero que nosotros. Lo importante es que durante la mañana generemos buenos niveles de dopamina y intentemos quitar todas las distracciones posibles para realizar las tareas y la rutina que queremos hacer. Eso sí, no me seas cabezota, no intentes hacer todo de golpe. Si ves que no tienes ningún tipo de rutina o incluso quieres cambiar toda tu rutina, no intentes cambiarla toda de golpe, ve poco a poco, empieza por añadir algo, despertarme a las 5:30, entonces una vez te despiertes a esa hora, pues ponte una recompensa. Una vez ya te sea sencillo despertarte a las 5:30 y veas que no te cuesta, pues
ve añadiendo el siguiente paso de la rutina. O al revés, ve quitando cosas que no te gusten de tu rutina. Pues no sé, te despiertas por la mañana y lo primero que haces es coger el móvil. Pues quita esa manía y luego ve creciendo sobre ello. Evita tener el móvil cerca y luego ve cambiando el resto de la rutina hasta conseguir algo que a ti te guste. Me encantaría conocer las rutinas que hacéis o que os habéis propuesto para este 2024, así que dejad los comentarios y si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros, que nos ayuda mucho.